Bien, hoy vamos a trabajar en personal social acerca de la historia inca. Pues dentro de la historia inca nos cuentan que hubieron etapas, la preimperial y la imperial. Dentro de la etapa preimperial del imperio incaico fue la etapa curacal o legendaria. Y la otra etapa tenemos la etapa monárquico o de la Confederación Cusqueña. Es la etapa preimperial, como que de preparación, ¿me entiendes? Y de ahí viene la etapa imperial, que ya es donde el imperio incaico se expandió, ya fue su apogeo de todo el imperio incaico. En este tiempo de la etapa imperial, chicos, pues ahí el imperio incaico creció, pues, o sea, de tal manera que abarcó otros países, no solo el Perú, sino otros países también latinoamericanos, y se convirtió en una de las culturas más poderosas de la época, una cultura poderosa en la época. Pero posterior a ello, de su apogeo, también vinieron crisis para terminar con la decadencia, ¿no? Y como sabemos por cultura general, también que nos mencionaron en el video, casi al final, que ya el imperio incaico también entra en una crisis porque justamente no hubo un acuerdo entre los últimos incas, que eran Huáscar y Atahualpa. Hubo una guerra civil, estaban en conflicto y también justamente ahí nomás habían pues venido los españoles aquí a nuestro territorio y pues aprovecharon también esta desunidad, aprovecharon esta desunión para pues conquistar el territorio y el imperio incaico. Entonces, pero nosotros vamos a conocer el día de hoy también quiénes fueron pues los incas que gobernaron todo lo que es el Tahuantinsuyo, el imperio incaico. Pues se dividieron en dos dinastías, Urincusco y el Anancusco. En el Urincusco, Cusco, que es la etapa primera, ¿no?, de dinastías, está Manco Cápac, está Sinchirroca, está Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Y en la otra dinastía, que es el Hanan Cusco, está Inca Roca, Yaguar Huaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, ¿verdad? Ahí están lo que es las dinastías en el imperio incaico. Recordemos que no teníamos solo un inca que gobernaba, sino que hubieron muchos incas. Y estos incas fueron divididos en dos dinastías, ¿no? En la primera etapa y en la segunda etapa. En el Hanan Cusco es donde vemos que en esta dinastía vemos que el imperio incaico logró su apogeo, ¿no?, su expansión, y también ya con los últimos incas, que es Huáscar y Atahualpa, también llegó su crisis, ¿no?, por lo mismo que ellos estaban enfrentados por el poder. No, ninguno de los dos quería ceder ante lo que estaban pasando. En el libro también nos hablan acerca de que diferenciemos, ¿verdad? Cuando hablamos de los periodos del imperio incaico, nos hablaban que uno de los periodos era el periodo legendario, otro de los periodos era el periodo de la Confederación y otro era el periodo imperial. Vamos a ver en qué se diferencia cada uno, en qué consistió cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Abramos nuestros libros, chicos. Ya en el periodo legendario de los incas, las tribus quechuas arrojadas del Collao se establecieron en diferentes lugares, formando naciones independientes, cada uno con sus usos, costumbres y religiones. La nación de los incas se estableció en el Cusco, ¿ya? La cultura incaica se estableció en el Cusco a orillas del Guaitanay, después de haber expulsado a sus pobladores, los sauaceras, antisayés y guayas y alcabizas,
y de haberse aliado con algunas otras tribus. Entonces, en el periodo legendario, chicos, hablamos del inicio de la cultura incaica. En el imperio legendario todavía los incas eran una cultura muy pequeña, ¿de acuerdo? Muy pequeña, no eran esa gran cultura, no. En el periodo legendario recién estaba iniciando, muchas personas que habían huido del Collao, porque recordemos que antes en este caso de Collao, que viene a ser frontera con Bolivia, vienen de ahí, ¿no? De ahí vienen y se van al Cusco, algunas familias, pero en el Cusco ya habían tribus, por decirlo así. Pero estas que llegan conquistan a estas tribus formando ya el imperio incaico. Pero el imperio todavía era algo pequeño, ¿no? Algo pequeño de pocas personas, todavía no era su apogeo. Recién estaba dando inicio a lo que es, ya iba a dar inicio a lo que es este gran imperio del Tahuantinsuyo. No se olviden eso, que es la primera etapa de lo que es la cultura incaica. Entonces ponemos aquí, en el periodo legendario, ponemos aquí las tribus quechuas arrojadas del Collao se establecieron en diferentes lugares, formando tribus independientes. Cada uno con sus costumbres. Y religiones. Los primeros incas se establecieron en el Cusco. A las orillas del Huaytanay. Ya está. ¿Qué sucede? Los aymaras quieren invadir territorios. Entonces los quechuas comienzan a unirse, porque los quechuas primero estaban cada quien de manera independiente, pues, ¿no? En el periodo legendario, cada tribu quechua estaba independiente, ¿no? Con sus costumbres y religiones. Pero cuando vieron que los aymaras estaban invadiendo ya el territorio, comenzaron estas personas quechuas que estaban independientes, se comenzaron a unir entre ellos para hacerse más fuerte. ¿Me entiendes? Para hacerse más fuerte y que los aymaras no puedan invadirlo. Entonces los quechuas al unirse nombran a un inca como curaca, como jefe. Y ahí es donde nombran a Manco Cápac como jefe, ¿verdad? Jefe y líder
después de esta unidad de los quechua para poder vencer a los que estaban invadiendo sus territorios. Y los vencen, porque se unen, los vencen. Entonces, en esta etapa de confederación viene ya los quechuas se comenzaron a unir, ya no eran tan independientes, cada familia a su manera, no, comenzaron las familias a unirse ya, para que no puedan invadir sus territorios. Entonces, en el periodo de la confederación, vamos a poner aquí, ponemos los quechuas que vivían dispersos se unieron, tomando como jefe a Manco Cápac. A Manco Cápac, quien logró vencer a los invasores. Y salvar la soberanía de las pequeñas tribus. Ya está. Ponemos, en este caso, en el periodo imperial, el prestigio de los incas comenzó a imponerse frente a otras tribus. Colocándolo en un nivel superior. Cuyo centro fue el Cusco. El Inca Pachacútec apoyado por su poder, destruyó a la confederación unificando todas las tribus. Unificando todas las tribus. Todas las tribus en una sola nación.
en un solo imperio. El imperio del Tahuantinsuyo. Ya está. Y ahí en el periodo imperial pues es el apogeo, ¿no, chicos? Es donde el imperio incaico con el Inca Pachacútec comienza a crecer, a expandirse, a conquistar, y es donde ahí pues se forma todo lo que es el Tahuantinsuyo, pues los 4 suyos, ¿no? Contisuyo, Antisuyo, pues considerando que conquistaron, es más, chicos, no solo el Perú, como les digo, otros países de Latinoamérica. Eso fue en el periodo imperial. No te olvides, por ejemplo, yo puedo poner, ¿en qué periodo se expandió el territorio incaico? ¿En qué periodo será? ¿Legendario, periodo de confederación o periodo imperial? ¿Mm? ¿En qué periodo fue? Donde se expandió, donde se formó el imperio del Tahuantinsuyo. En este caso sería imperial, ¿no? Muy bien. Siguiente. Correinó al lado de su padre Pachacútec. Ponemos a Tupac Yupanqui. Tupac. Ponemos aquí. Tupac Inca Yupanqui. Que fue el hijo de Pachacútec. Ya, el hijo de Pachacútec fue Tupac Inca Yupanqui. Muy bien. Seguimos. ¿Quién fue el primer Inca? Primer Inca de la dinastía Hanan Cusco. También lo vimos en aquí, ¿verdad? ¿Quién era? Inca Roca, ¿no? Inca Roca. Ponemos entonces Inca Roca. Roca. Siguiente. Reconocido como Sapa Inca, durante su gobierno el Tahuantinsuyo alcanzó su máximo extensión. Vamos a poner ahí vamos a poner ahí Huayna Cápac. Con el Inca Pachacútec inicia la expansión, con Tupac Yupanqui continúa, pero la máxima expansión que se dio en el imperio del Tahuantinsuyo fue con Huayna Cápac. Último,
Después de la muerte de Ninankuyochi, fue elegido gobernante de Tahuantinsuyo. Sería ahí. Ponemos Huáscar. Huáscar, ¿no? Después de la muerte de Ninankuyochi, fue elegido gobernante de Tahuantinsuyo, Huáscar. Página 6 queda como tarea, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a quedar. Página 6 queda como tarea.